Hola, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a la sala de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de las terceras jornadas Alumnae. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Rectorado de Estudiantes de la Universidad de Málaga a través de la Oficina de Atención al Estudiante por la organización de estas jornadas, que entendemos que son fundamentales para para transmitir esa experiencia de estudiantes que están que han pasado por los estudios que vosotros estáis ahora o en los que estáis pensando en iniciar en los próximos años. Creemos que son unas jornadas muy útiles y esperamos que sean pues también de interés para todos, ¿no? La organización de esta sesión, puesto que solamente en la Escuela de Arquitectura hay una titulación, que es la del grado en Fundamentos de Arquitectura, pues vamos a tener la ocasión de extendernos en ella junto a nuestra invitada de hoy, que es la estudiante egresada de nuestra escuela, Carmen García de Jodra, que terminó sus estudios de arquitectura en el año 2021. Y bueno, ahora nos contará también su experiencia durante los estudios en este centro, eh, su experiencia profesional y académica tras sus estudios, porque bueno, la arquitectura, como muchas otras disciplinas, es una disciplina que, que es necesario seguir formándose, seguir estudiando, seguir investigando. Y ella pues así lo ha hecho y ahora nos contará toda esa experiencia. Al final de la sesión tendremos la oportunidad de hacer todas las preguntas, los comentarios que queráis. Si os parece, vamos a esperar a que termine su presentación, porque muchas de las preguntas o de las dudas posiblemente las resuelva ella en su propia charla. Y si os parece, pues las podemos ir escribiendo en el chat, en el sitio que tenía habilitado para lanzar las preguntas, y nosotros se la iremos trasladando a la ponente cuando termine. Así que nada, dar las gracias a nuestra invitada, a Carmen García de Jodra, que ha estado con nosotros en estas jornadas en otra ocasión. Y como salió todo tan bien y nos fue tan bien, pues la hemos vuelto a invitar porque creemos que su experiencia es muy útil y muy motivadora para vosotros y para vosotras. Así que nada, os dejo con ella y espero que disfrutéis de la charla. Muy buenas. Bueno, como ha dicho Alberto, soy Carmen y bueno, hace no tanto estaba por los pasillos de la escuela también. En primer lugar, creo que es importante empezar diciendo que la carrera de arquitectura es una carrera que te da mucho, ¿no? Que te nutre mucho y que te aporta muchas más cosas de las que tú piensas que te va a aportar antes de empezarla, ¿no? Porque, o sea, todos evidentemente entramos en la escuela pues imaginando los proyectos, las diferentes asignaturas que vamos a cursar y demás, pero es una carrera desde mi punto de vista que te da mucho a nivel personal en cuanto a superación se refiere y sobre todo es una carrera que también te pone como muy al límite, pero te hace darte cuenta de que eres mucho más capaz de controlar ciertas cosas que en un principio tú pensarías que se te iban a escapar de las manos, ¿no? Creo que la arquitectura, así, o sea, la arquitectura en general, a rasgos generales, tenemos que entenderla pensando que está hecha por y para las personas, ¿no? O sea, a mí me gusta pensar que al final tenemos la suerte de poder diseñar espacios o reformar espacios que van a dar lugar a que muchísimas personas pasen por ellos y desarrollen allí diferentes actividades de su vida, ¿no? Al final, la arquitectura está presente en cada momento y creo que es todo un privilegio, ¿no? Y también una responsabilidad muy grande el intentar que esos espacios sean, aparte de que tengan un diseño bonito, ¿no? Que sean lo más cómodos y útiles posible. Entonces, creo que tanto la carrera como el ámbito profesional abarcan mucho más de lo que en un inicio uno piensa.
Si vamos hablando poquito a poco, ¿no? Así un poco en orden cronológico y lineal, la escuela, o sea, si hablo de la escuela en general, creo que la escuela de Málaga tiene una gran ventaja y un gran privilegio que es una escuela muy pequeñita y eso te da la oportunidad de tener una relación muy directa con profesores, de tener una relación muy estrecha con el resto de alumnos y de que puedas hacer vida, ¿no? En el día a día en un ambiente muy familiar, que pues para afrontar esas situaciones, ¿no? de superación, de límite y demás, ayuda muchísimo. Ya digo, yo creo que es una suerte que las clases sean, por ejemplo, que las clases, los grupos reducidos sean casi como clases de colegio, porque al final tienes la oportunidad y la suerte de corregir día a día, pues, de poder llevar tu proyecto con una evolución constante y no como en otras escuelas que a lo mejor son más grandes y que igual corrige una vez y no vuelve a corregir hasta dentro de un mes, ¿no? Entonces creo que eso es una gran suerte. Y luego si seguimos, o sea, si empezamos a hablar un poco de lo que son las asignaturas en general, como en toda carrera nos encontramos los primeros años las asignaturas más generales, ¿no? Pero que al final son igual de importantes que el resto porque son las que te van a iniciar el camino hacia los últimos años, ¿no? Que será cuando especifiquemos, concretemos y seamos capaces de poner todas ellas en común, ¿no? Siempre se empieza como o sea, se empieza teniendo asignaturas que albergan un poco más lo abstracto, ¿no? Y luego se van convirtiendo en lo concreto. Y luego, por otra parte, decir que las asignaturas, como que tenemos dos líneas de asignaturas, por así decirlo. Hay una parte que es mucho más técnica, que es pues la parte de construcción, de estructuras, de instalaciones y demás. Y luego tenemos la parte más creativa y la parte proyectual, ¿no? Pero que también va ligada un poco a la parte de composición, a la historia. O sea, al final es una carrera bastante completa en cuanto a conceptos y también creo que te da como una visión muy general de absolutamente todo y evidentemente todo es necesario para que el día de mañana cuando diseñemos un edificio pues esté bien acondicionado, se mantenga en su sitio y bueno, que tenga todas las condiciones que requiere para poder ser útil y esencial, ¿no? Bueno, de la escuela creo que también es importante destacar diferentes actividades que ofrece, como pueden ser, por ejemplo, los expertos universitarios, los cursos que se pueden realizar a lo largo de la carrera, los viajes, que también me parece una suerte que todos los años organiza un viaje que tiene que ver con el ámbito de la arquitectura. Al final viajar aporta una nueva visión de cómo la arquitectura se concibe en otros lugares, ¿no? No se concibe igual aquí que en otros países, incluso en diferentes ciudades dentro del mismo país tampoco se concibe igual. Y creo que poder realizar un viaje que te dé esa visión arquitectónica, ¿no? Esa visión ligada a la arquitectura, nutre bastante. Yo tuve la suerte de ir a la Bienal de Venecia y, bueno, aparte de que lo disfrutas con todos tus compañeros, pues sí que es una experiencia que te aporta mucho. Si hablamos también de otras de las oportunidades que tiene la carrera es el Erasmus, que es algo que recomiendo a todo el mundo. O sea, me parece una oportunidad preciosa, no solo a nivel, personal, o sea, es como que lo reúne todo, ¿no? O sea, tanto para los estudios, a nivel de estudios te aporta mucho, pero también a nivel personal, ¿no? Es una experiencia que te da mucha vida en general. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de irme a Roma, que me parece una ciudad espectacular para disfrutar de la arquitectura, pero hay 1000 opciones y 1000 posibilidades y elijáis la que elijáis, seguro que a la vuelta sentís que volvéis más llenitos y más nutridos. Y luego, bueno, un poco mi paso por la carrera ha tenido de todo, evidentemente.
pues asignaturas que me han gustado más, otras que evidentemente las he hecho con un poquito menos de ganas, ¿no? Pero que al final te das cuenta de que todas ellas son necesarias, ¿no? Y sí que es verdad que sobre todo cuando ya tienes un pie casi fuera, ¿no? Y estás como terminando ya en esa recta final en la que muchas veces dudas de si llegas, si no llegas, si puedes o no puedes más. Cuando todo acaba te das cuenta miras atrás y te das cuenta de lo mucho que te ha aportado esta carrera y lo mucho que te ha dado. O sea, al final también haces balance de todo lo que te ha nutrido, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba terminando la carrera, antes de terminarla, empecé un experto universitario, que en realidad es parte de las opciones de posgrado, en BIM, que no sé si, bueno, supongo que sabréis que dentro de la arquitectura trabajamos muchísimo con un montón de programas, como pueden ser AutoCAD, Photoshop, Lumion, o sea que hay un montón de programas que son necesarios, pero quizás Revit a día de hoy está teniendo como mucha carga y es bastante importante que intentéis aprender y desarrollar parte de vuestros proyectos en BIM, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, realicé un experto universitario de la UMA que la verdad que me dio conceptos muy generales, pero también muy específicos de principio a fin de cómo poder abarcar un poquito todo el concepto de BIM. También, justo cuando estaba terminando la carrera, antes de entregar el fin de carrera, empecé a trabajar en un estudio bastante grande. O sea, yo como que he tenido, a nivel laboral, he tenido un bagaje de varios diferentes posiciones, ¿no? He pasado por un estudio muy grande, luego por un estudio medianito y ahora estoy de autónoma, o sea, estoy recién colegiada y estoy de autónoma, o sea que hay un poquito de todo. Y bueno, antes de saltar a eso, también, aparte del experto, me fui, bueno, hace un año y medio así, me fui a Madrid a hacer un máster de diseño de interiores y arquitectura BIM. Básicamente, al final, cuando acabas la carrera, pues ya intentas especializarte, ¿no? en aquello que a ti te llama más la atención. Yo tengo amigos, por ejemplo, que han hecho máster en urbanismo, por ejemplo, pero a mí me llama mucho más la atención el tema del diseño y lo que a mí me gustaría el día de mañana, que ojalá todo vaya bien y pueda, es poder acompañar el proceso del proyecto desde el inicio hasta el último detalle final. Por eso el tema del diseño de interiores, ¿no? O sea, me gusta mucho el concepto de la arquitectura desde el ámbito más global y pues desde que nace el proyecto, acompañar todo ese crecimiento hasta el último detalle. Y bueno, creo y considero que la arquitectura, o sea, en el ámbito de la arquitectura tienes que estar constantemente aprendiendo, renovando conocimiento, empapándote de cosas nuevas, porque al final son muchísimos los ámbitos que nos influyen, ya no solo a nivel de programas, sino también los materiales cambian, los conceptos cambian, las normativas se actualizan. Entonces, todo lo que sea formación creo que es beneficioso para nosotros. Y bueno, en este último tiempo también hice un curso de iluminación, también me fui a Baeza una semana a hacer un curso de restauración y rehabilitación. O sea, que en realidad creo que la formación es súper importante y no porque hayas hecho toda tu carrera fenomenal y hayas terminado la carrera, tienes que dejar de formarte, sino que hay que seguir, seguir y seguir. Y bueno, pasando a lo que es el ámbito profesional, igual que la arquitectura, o sea, conceptualmente y la carrera conceptualmente tiene mucho más de lo que pensamos, las salidas también son muchas más de las que creemos, ¿no? Cuando tú a lo mejor piensas en arquitectura, cuando la gente en general piensa en arquitectura, pues se imagina la imagen del arquitecto diseñando un proyecto chulísimo y tal, pero hay 1000 opciones, una vez acabas la carrera hay 1000 opciones dentro de lo que es trabajar en un estudio. Pues puedes trabajar eso en un estudio muy grande que igual
bueno, eso evidentemente va en función de la persona, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta más estudios medianitos o pequeños, después de haberlo probado, porque me gusta más como seguir el proceso concreto de cada paso del proyecto. Pero eso, dentro de los estudios tienes la opción de trabajar en un estudio grande en el que a lo mejor estés siendo parte de un punto concreto del proyecto, ¿no? Igual está en la parte de básico, en la parte de ejecución y te dedicas a ciertas cosas concretas. Puedes estar en un estudio medianito en el que, o en un estudio pequeño en el que en realidad como que vas tomando parte y vas siendo parte de todo ese proceso. Pero luego, por ejemplo, también puedes trabajar no tanto dedicado al ámbito proyectual, sino más enfocado a temas urbanísticos o más enfocado quizá a temas de informes, de certificaciones. O sea, hay 1000 opciones una vez acabas la carrera. Evidentemente también está ahí el ámbito de las oposiciones, ¿no? Hay mucha gente que cuando acaba la carrera pues decide opositar también y ser parte de lo que es el ámbito público. Y luego también está la parte de la enseñanza, ¿no? O sea, tanto si quieres hacer un doctorado y ser parte de la escuela, como si decides hacer el máster de profesorado y impartir ciertos conocimientos que tienen que ver con nuestra carrera, pero en niveles, no en niveles universitarios, pues también pueden, ¿no? O sea, es como que la arquitectura en sí toca muchos palos, tiene muchísimas posibilidades y te aporta mucho. Y bueno, creo que así en general, tampoco quiero extenderme muchísimo, pero que he hecho como un repaso general de todo. Y ya os digo, creo que lo más importante desde mi punto de vista es que la arquitectura es para las personas y que es un privilegio y una responsabilidad diseñar espacios para otros y que la carrera en sí es una carrera de fondo, sin duda alguna, es una carrera de fondo, pero que cuando estás en el proceso y sobre todo cuando la acabas, te das cuenta de lo mucho que te ha dado. Así que ya si alguien tiene algún tipo de pregunta o quiere comentar algo, aquí estoy dispuesta a responder todo lo que pueda. Bueno, muchas gracias, Carmen. Abrimos ahora un turno de preguntas o de intervenciones que deberá ser a través del chat que tenéis habilitado para ello. Bueno, preguntad lo que queráis, cualquier duda, cualquier comentario, se la trasladamos a Carmen. Hablaba antes, Carmen, empiezo yo, como nadie se atreve, de, bueno, pues de las múltiples salidas, ¿no? Bueno, la formación tan amplia que se recibe, ¿no? Cuando estudia arquitectura, porque es necesario tenerla, ¿no? Una formación que va desde las humanidades, pasando por el diseño, por la expresión gráfica, por enseñanzas técnicas, ¿no? Porque también hay que construir, ¿no? Lo que diseñamos y lo que pensamos. Y esa formación tan amplia pues te da un bagaje, unas herramientas bueno, para dedicarte, por supuesto, a la arquitectura, pero para dedicarte también a otras muchas cuestiones, ¿no? Otras muchas disciplinas que aparentemente no están relacionadas con la arquitectura, pero en el fondo los procesos creativos y los procesos metodológicos y proyectuales se pueden aplicar a muchas otras ocupaciones, ¿no? A raíz de esto, hablábamos antes, la semana pasada tuvimos en la escuela una feria de empleo donde también vinieron estudiantes egresados que, por supuesto, una parte se dedicaba a la arquitectura más tradicionalmente hablando, ¿no? Más ortodoxa, y luego a otras ocupaciones que gracias a la formación en arquitectura pues eran capaces de abordar, ¿no? Teníamos cineastas, teníamos creadores de videojuegos,
de páginas web, diseñadores de mobiliarios, ¿no? De gente que se ha dedicado, como tú has dicho, a la investigación, a la docencia universitaria, a la docencia también en secundaria. Teníamos hasta un bombero, ¿no? Un oficial técnico, ¿no? Que también en el cuerpo de bomberos tiene que haber técnicos especializados en arquitectura, en el tema de la seguridad de los edificios, de evacuación. Y bueno, que destacar que esa formación tan amplia luego nos permite también tener herramientas incluso para hacer arquitectura, ¿no? Para muchas cosas, incluso para hacer arquitectura. En ese sentido, yo te preguntaría, no sé, qué competencias o qué destrezas o qué habilidades, no ya para aplicadas directamente a la arquitectura, sino en general, un poco para tu desarrollo profesional, te llevarías de la escuela o te has llevado de la escuela? ¿Cuáles destacarías? Buah, es que en realidad pues eso abarca tanto y es un ámbito tan amplio, o sea, es tanto lo que te da la escuela. O sea, como bien has comentado, también hay mucha gente, por ejemplo, hay compañeros que sé que se están especializando en temas de moda, incluso, que eso no lo has comentado, pero por ejemplo también tiene que ver y tiene relación. Al final, la arquitectura, o sea, y la carrera como que te da mucha soltura a la hora de crear, ¿no? O sea, y cualquier cosa que tenga que ver con un proceso creativo te puede dar una salida en el futuro, ¿no? Bueno, aparte de lo técnico. Lo técnico también, o sea, te puedes especializar en mil cosas, incluso como si quieres nada más calcular estructuras, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí que me quedo más con las competencias a nivel creativo y a nivel artístico, porque, bueno, una de las cosas que, por ejemplo, que yo hago así como en mis ratitos libres y tal, son composiciones. A mí las asignaturas de compo, de historia y demás siempre me han gustado muchísimo, me aportaban muchísimo, pero porque al final lo que más me gustaba era que me ayudaban a expresar ciertas cosas de una manera un poco más artística, ¿no? Que al final puedes canalizar pensamientos o sentimientos de forma gráfica y me parece una forma preciosa de hacerlo. Entonces, yo creo que a mí personalmente es de lo que más me ha aportado, ¿no? O sea, a día de hoy sí que me gusta mucho hacer composiciones, hago collages y sé que tengo como por ahí también, aparte de o sea, como la parte más dedicada a la arquitectura plenamente, por así decirlo, en el ámbito profesional, tengo también como una cuentecita de collage y como con un concepto más artístico, o sea que la parte de composición generalmente. Muy bien. Hay una pregunta que dice, ¿cuántos años tardaste en terminar la carrera? Gran pregunta. Gran pregunta, gran pregunta. A ver, yo la verdad que la terminé en 6 años, o sea, fui a curso por año y nada, pude terminarla en tiempo, por así decirlo, pero creo que tampoco es algo que os deba agobiar mucho, porque cada uno tiene sus tiempos y si tardas un añito más o 2 añitos más en terminar la carrera, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que salgas de ahí con la mayor cantidad de conocimiento posible y ya no solo eso, sino intentando disfrutar tu paso por la escuela, que creo que a pesar de ser una carrera pues como he dicho, es dura, ¿no? Te pone en límite, una carrera de fondo, tienes que dedicar muchas horas, ¿no? Y a veces eso se hace un poco pesado y cuesta, pero creo que también puedes disfrutar muchísimo de todo lo que te aporta, del ambiente, de los compañeros. Creo que como experiencia personal, o sea, yo recuerdo la escuela con un cariño brutal. Tuve muchísima suerte con el grupo de compañeros que tenía a mi alrededor y yo las noches sin dormir las disfrutaba incluso. Entonces, creo que no es tan importante cuánto tardes, sino cómo afrontes y qué te llevas de esos años de carrera. Gracias, Carmen. Yo creo que es importante ese tema, ¿no? Es un tema que preocupa siempre. Siempre tenemos la fama de ser una carrera
bueno, pues más exigente que otra y bueno, y es verdad, también son 5 años el grado, hay otros grados que son 4, luego tenemos el máster habilitante. Bueno, es una carrera muy vocacional en la que, bueno, pues hay que echar quizá un poquito más de horas que otras, ¿no? Pero también por lo que hablábamos, porque la formación también es muy amplia, ahí se tocan muchos temas, porque la arquitectura lo requiere. Y, pero sí es verdad que como dice Carmen, estoy de acuerdo que no es tanto el número de años que se tarde en terminar. Yo entiendo que también hay cuestiones de, bueno, pues también incluso de presión familiar, ¿no? De, oye, ¿cuándo va a terminar? Venga. Pero en el caso de la arquitectura, importa, bueno, cada uno pone en la balanza los pesos como quiere, como le conviene, ¿no? Pero hay un tema más de formación, de viajar, como has dicho tú, la experiencia del Erasmus, que también es importante. Es importante en todas las carreras y es importante para la vida, evidentemente, porque eso también te despierta vitalmente. Pero especialmente en arquitectura, esto de conocer otros sitios, otras ciudades, otras culturas, otras arquitecturas, pues es fundamental. Y muchas veces en arquitectura se prima más esa formación continua, ese, bueno, pues quizá dejar un poco, no de lado, pero sí poner en la balanza más el peso del viaje o del año de experiencia de Erasmus o de otros cursos que vayan saliendo de especialización, que aunque todavía no se ha terminado, pero eso te sirve para ir bueno, nutriendo toda tu carrera, pues son fundamentales en arquitectura, ¿no? Y muchas veces eso hace que el camino sea un poquito más lento, pero se afianza mucho más, ¿no? Y luego se agradece, ¿no? Como también ha contado Carmen y como creo que es su experiencia también, ¿no? Creo que hay por aquí alguna otra pregunta. ¿Para qué sirve el máster habilitante? A ver, yo por ejemplo estaba en el plan antiguo, que no era máster habilitante como tal, pero era más o menos lo mismo. Yo, en vez de tener un máster con varias asignaturas divididas, tenía un proyecto fin de grado en el que al final ponías en común, ¿no? O sea, estaba tutorizado y tú ponías en común pues todo lo que habías aprendido durante la carrera, ¿no? Que durante la carrera está dividido en asignaturas. Pues ahí es como que se ve realmente si eres capaz de unificar todos esos conocimientos que has ido adquiriendo y si eres capaz de hacer frente a un proyecto completo, ¿no? Pero básicamente para lo que te sirve ese sexto año es para poder firmar el día de mañana, o sea, a efectos prácticos, si no estás habilitado, tú no puedes firmar un proyecto, no te puedes hacer responsable de ese proyecto. Entonces, necesitas tener ese máster habilitante para poder firmar y hacerte responsable de ese proyecto que tú has creado. Así es, el grado en fundamentos en arquitectura es un grado universitario que como tal, bueno, pues sirve para, o sea, da unas determinadas competencias profesionales, evidentemente. Sirve para lo que sirven muchos grados universitarios, en el caso de arquitectura concretamente, para trabajar en cuestiones de arquitectura, pero trabajar, como ha dicho Carmen, siempre por cuenta ajena, digamos, ¿no? Puede estar contratado en un estudio, puede hacer determinados trabajos profesionales de arquitectura, normalmente para otras personas o trabajos menores, pero ese máster que termina con un trabajo fin de máster, que es como un trabajo muy, digamos, el último trabajo académico, el último gran trabajo académico y el primer gran trabajo casi profesional, no llega a ser profesional, pero bueno, sí se parece mucho, pues digamos que da esa habilitación, por eso se llama habilitante, habilitación profesional. Como ha dicho Carmen, te permite ser el autor de tus propios proyectos, autor o autora, ¿no? Es decir, firmar tus propios proyectos, ser autor, visarlo en el colegio, colegiarte. eh, entonces, bueno, puede ser un objetivo de muchos de vosotros y vosotras, pero bueno, también el grado universitario, como digo, también da ciertas competencias personales en las que podéis ya empezar a trabajar, ¿no? Un poco la idea de Bolonia, cuando el Espacio Europeo de Educación Superior, la idea de estos grados más másteres era un poco esto, ¿no? Es decir, terminar el grado y ya tener ciertas competencias profesionales, empezar a trabajar en algún sitio, contratado, bueno, generar algún tipo de ingresos para luego poder afrontar
el máster, ¿no? Y ya pues con esa experiencia profesional pues poder terminar tu formación académica con una habilitación profesional y ya a partir de ahí seas tú el que siga con esos proyectos propios, ¿no? Yo creo que aunque no, o sea, de primera no tengas en mente a lo mejor firmar, ¿no? Por así decirlo, o hacerte responsable de esos proyectos propios y pretendas trabajar en un estudio para otra persona o lo que sea, sí que creo que es muy recomendable hacer este último año, pero por el concepto que tiene ese último año, ¿no? En el que al final eso, tratas de poner en común todo lo que has aprendido durante la carrera y tratas de llevar a cabo un proyecto de la manera más exacta y concreta posible. Entonces yo creo que tengas pensado o no trabajar por cuenta propia, creo que es un año que te puede aportar mucho. Un año más que menos tampoco te cambia mucho los tiempos en la vida. Así que yo creo que es recomendable hacerlo. ¿Alguien más se anima? Aprovechad ahora. Bueno, no sabemos si todo está lo suficientemente claro o lo suficientemente confuso como para no preguntar. Esperemos que claro, por Que favor. claro, seguro que sí. Bueno, otra cosa de la que se me ocurre ahora que también podemos comentar, que no he comentado, es el tema de las prácticas, Ícaro. Que bueno, durante la carrera también está la oportunidad de hacer prácticas en un estudio, son prácticas extracurriculares y al final, bueno, pues también te sacas tu dinerillo, ¿no? Pero sobre todo empiezas a ver un poquito más de cerca lo que es la vida profesional, porque al final el concepto de escuela es uno y luego la calle, por así decirlo, es otra y pasa en arquitectura y pasa en todas las carreras. Entonces, también es una buena oportunidad el hecho de decir, bueno, pues hago unas prácticas y empiezo a ver cómo todo eso que me está aportando en la escuela el día de mañana lo puedo poner en práctica. Hay otra pregunta, Carmen, que dice, ¿se han cumplido tus expectativas en tu formación? Pues yo creo que sí. O sea, para mí a nivel, vamos, ya os digo, a nivel personal y como opinión propia, sí que se han cumplido y como os decía al principio, creo que se han superado, pero por lo que decía de que es una carrera que te aporta más de lo que tú crees que te va a aportar. Entras con una idea y sales con otra y te da muchísimo más de lo que tú crees que puede darte. Así que desde mi punto de vista sí, se han cumplido y bueno, incluso se han superado. Yo creo que ya has contestado a la pregunta, pero ¿recomendarías estudiar arquitectura? Hay personas, estudiantes que están en duda precisamente por esto, ¿no? Por un poco la fama, ¿no? Que hay a lo mejor de una carrera larga, carrera, bueno, pues que mientras que siempre los amigos están por ahí de fiesta, pues tú tienes que estar con la entrega del lunes, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, ¿qué les diría a estos estudiantes que están en duda o que están interesados en arquitectura, pero que le echa un poco para atrás esa cuestión? Yo sí que lo recomiendo y es normal tener esas dudas antes de empezar, pues es normal, incluso durante la carrera hay veces que te lo planteas y dices, Dios mío, estaré tirando por el camino correcto, o sea, ¿qué hago yo aquí despierta a las 4 de la mañana haciendo noche? ¿Merecerá la pena? Y yo creo que sí que merece la pena, sobre todo porque
por eso, por la cantidad de oportunidades que tienes luego. O sea, que no es solo la arquitectura como se ha entendido toda la vida, por así decirlo, sino que luego tienes muchas oportunidades para tú especializarte en lo que realmente te atrae, te llama la atención y crees que puede hacerte más feliz, ¿no? Esto al final también va de buscar aquello que nos llene. Y creo que arquitectura es una carrera y una profesión que te aporta mucho a nivel personal. Algo que también suele preocupar, también bueno, por los diferentes momentos por los que hemos pasado, de cuestiones de crisis económica y demás, las salidas, ¿no? Antes arquitectura, bueno, pues digamos que tenía una salida clara y no había problema. Hemos pasado por unos años en los que la salida era un poquito más complicada, más dudosa, ¿no? El tema de la construcción, la crisis de la construcción y demás. ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a dificultad de encontrar un trabajo o de si ha sido una cuestión más también de moverte tú o te han venido o cuál ha sido tu experiencia en salidas profesionales y has tenido dificultad o Yo la verdad que gracias a Dios no he tenido dificultad y que, vamos, currículum que he echado, currículum que me han cogido, entonces he tenido, en ese momento como que he tenido muchísima suerte, ¿no? Pero también he ido a buscarlo. O sea, por ejemplo, yo en el estudio en el que estuve en Madrid, pues era un estudio en el que a mí me hacía muchísima ilusión trabajar, me gustaba mucho cómo trabajaban, la forma que tenían de plantear la arquitectura combinada con diseño de interiores, que al final yo estaba allí por eso, ¿no? Por ese máster de diseño de interiores y BIM, y entonces como que sí que me llamaba mucho la atención conocer de cerca. Y yo fui a buscar esa oportunidad, ¿no? O sea, creo que no es solo esperar a que llegue, sino que tú tienes que poner de tu parte, tener actitud e ir a buscarla, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, sí que fui a buscar esa oportunidad. No había, o sea, no estaban ofertando ningún tipo de hueco en ese estudio y yo fui a buscarlo, ¿no? O sea, él no ya lo tiene y él sí lo puede conseguir. Pues yo creo que hay que estar activo, que hay que moverse y ya os digo, o sea, yo no he tenido problemas en ese ámbito. Al final es tener un poquito de actitud y ganas, sobre todo muchas ganas. O sea, si vas pasivo en la vida, pero sea en el ámbito que sea, no te va a ir igual de bien que si vas con ilusión. Nazaret pregunta, ¿tenías claro arquitectura o dudaste con alguna ingeniería? Dudé muchísimo. O sea, yo en bachillerato siempre lo cuento porque además es bastante gracioso. Me pasé a bachillerato diciendo que iba a poner una frutería porque no tenía ni idea de lo que quería hacer. O sea, en el momento, o sea, a mí es verdad que tomar decisiones importantes como que me cuesta porque siempre elegir un camino implica renunciar a otros, ¿no? Y yo soy una persona muy activa que siempre ha querido hacer muchas cosas, llevar muchas cosas para adelante, entonces nunca he querido renunciar a nada. Y cuando llegó el momento de elegir carrera, pues dudé muchísimo y no dudé solo con opciones de tecnológico. O sea, yo estaba en bachillerato de tecnológico, pero me planteaba también otras opciones. O sea, que tuve muchísimas dudas, pero al final la arquitectura siempre había estado ahí y dije, bueno, la primera intención es la que cuenta, ¿no? O sea, desde pequeñita me planteaba la arquitectura y al final me decidí por arquitectura y a día de hoy estoy feliz con esa decisión que tomé. Pero vamos, que mi decisión de estudiar arquitectura fue el fin de antes de selectividad, que dije, venga, va. O sea, tuve muchísimas dudas. La pregunta del arquitecto, la arquitecta, ¿nace o se hace? Bueno, es verdad que es muy vocacional la arquitectura y en ese sentido parece que se nace, ¿no? Siendo con esa vocación, pero para nada. El arquitecto también se hace, ¿no? Y una vez que empieza la carrera, pues empieza, yo creo que a gustarte cada vez más y a motivarte, ¿no?
bueno, la mayoría de los casos, ¿no? Además, descubren muchas cosas nuevas también. Muy bien. Ana pregunta, ¿te ves en España trabajando o crees que es mejor salir de España? ¿Hay más oportunidades laborales? Pues mira, yo en un principio era muy partidaria de irme fuera de España. O sea, como que durante la carrera se me planteaba mucho irme fuera. También es verdad que cuando yo acabé, justo pilló un poco el tema del COVID y demás. Y por unas cosas y por otras, al final pues no me he ido fuera de España. Y es un pensamiento que se me ha ido quitando poquito a poco de la cabeza. Porque, o sea, también por lo que a mí me tira mi tierra y mi gente, que al final eso también es importante, ¿no? O sea, para mí sí que no es, o sea, yo no me planteo solo la oportunidad laboral, que creo que a día de hoy tenemos bastante oportunidad laboral aquí. O sea, no es que no penséis que aquí no hay oportunidades, porque sí que las hay. Y bueno, eso, a mí la idea de irme fuera se me ha acabado quitando de la cabeza. Ojalá en algún momento proyectos puntuales sí que me encantaría hacer fuera, pero no me gustaría vivir fuera de España. Es verdad que fuera de España también hay muchísimas oportunidades, pero que aquí también las hay. Sí, sobre esto, siempre el arquitecto o arquitecta formado en España, los estudios de arquitectura en España son muy amplios. Son generalistas, pero digamos que abarcan, pues desde, como hemos dicho antes, desde el diseño hasta las cuestiones técnicas, cuestiones de dibujo, disciplina urbanística también. Entonces, en ese sentido, el arquitecto o arquitecta español o española, al tener esa formación completa, está como muy bien valorado, ¿no? en Europa, porque el modelo en Europa en general son modelos un poquito más especializados. Es decir, hay estudios de arquitectura más especializados en el diseño, hay diseñadores, hay calculistas, hay urbanistas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, como digo, si necesitas un diseñador, un calculista y un urbanista, en vez de contratar a 3 personas que son especialistas en eso, pues con un arquitecto formado en España, pues tienes como toda esa, todo eso abarca todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el arquitecto formado en España está muy bien valorado en Europa, es decir, que siempre fuera va a tener oportunidades seguro, pero como dice Carmen, este mito, ¿no? De que te tienes que ir fuera, bueno, por supuesto es una opción muy atractiva irte fuera, pero que en España hoy por hoy eh, hay un nicho laboral que hay que buscárselo también, como dice Carmen, pero que gracias a esa formación amplia nos podemos dedicar a muchas cosas relacionadas con la arquitectura, no necesariamente al diseño de edificios, sino muchas otras cuestiones relacionadas con la arquitectura que gracias a la formación pues te permite dedicarte a ellas, ¿no? Pedro pregunta, una vez realizado el grado, ¿cuáles son las salidas profesionales? Entendemos que es el grado en fundamentos, ¿no? El grado no habilitante. Vale, bueno, pues como hemos comentado, cuando no estás habilitado, pues no te puedes hacer responsable de tus propios proyectos, ¿no? Pero sí que tienes la oportunidad de trabajar para otros, o sea, tanto en estudios grandes como en estudios pequeños puedes trabajar también en otro tipo de empresas que a lo mejor se dediquen, pues estén más especializadas en estructura o en el ámbito urbanístico, en estudios que a lo mejor se dediquen más al urbanismo, pero simplemente, o sea, las salidas profesionales son las mismas, exceptuando el hecho de que no puedes ser autónomo y no te puedes dedicar, o sea, no te puedes hacer responsable de tus propios proyectos, no te puedes dedicar por cuenta propia a la arquitectura. Eso en cuanto a la experiencia profesional en arquitectura, pero como decía antes, como cualquier grado universitario, pues te permite acceder a todo lo que, digo, fuera de la arquitectura, a todo lo que te da acceso un título universitario. Claro, eso sí. Véase, como ha dicho Carmen también, en temas de exposiciones, la enseñanza, la docencia. Tenemos muchos estudiantes titulados que están dando clases en secundaria, pues en temas de tecnología, en temas de dibujo, de matemáticas, en temas de ciclos superiores también. Aquí en Málaga tenemos algunas escuelas. También tenemos estudiantes que están
dando docencia ahí, ¿no? Es decir, que hay pues todo un abanico que no nos podemos cerrar tampoco a muchas cosas, que siempre estudiar arquitectura parece que está abocado a poner tu estudio y a diseñar edificios y el campo se abre mucho más, ¿no? A poco Sí, que... sí. Es muchísimo más amplio de lo que pensamos, lo que hemos comentado antes, también hay investigación, pues eso, temas relacionados con cine y escenografía, con moda, o sea, es que es muy, muy amplio realmente las posibilidades que hay, ¿no? Bueno, pues yo creo que si nadie tiene ninguna otra pregunta y teniendo en cuenta que nos quedan 5 minutos solamente, pues creo que yo creo que hemos contado un poco todo, que Carmen ha contado todo lo que... A ver, no sé si hay otra pregunta, perdón. Roberto pregunta, ¿el cambio climático va a influir en el diseño de viviendas? A ver, evidentemente es algo que a día de hoy tiene bastante peso, ¿no? O sea, el hecho de la eficiencia energética de los edificios es algo que cada vez se mima un poquito más, ¿no? Pero sobre todo por que las condiciones de confort y habitabilidad sean las mejores posibles. Sí que tiene mucho más peso hoy en día de lo que a lo mejor tenía antiguamente y sí que es algo que influye a la hora de diseñar un edificio. Hay una cuestión de diseño técnico, es decir, y eso sobre todo para aplicar a edificios ya existentes, ¿no? Pues toda un estudio de eficiencia energética sobre los edificios, que eso puede ser y de hecho es un nicho profesional, ¿no? Digamos, actualizar las instalaciones y todos los procesos energéticos de los edificios ya existentes. Y luego el otro es que desde el propio diseño, eso digamos sería un diseño activo, y la otra parte de la arquitectura es el diseño pasivo, ¿no? El cómo la propia forma, la propia orientación, el propio diseño del edificio es capaz de optimizar energéticamente pues, todos los procesos, ¿no? Y sin necesidad de aplicar máquinas o de aplicar extras, ¿no? Evidentemente, ante una carencia de esa eficiencia energética habrá que aplicar máquinas, cuestiones técnicas, pero desde la arquitectura también se puede afrontar esas cuestiones de optimización de la energía a través del propio diseño, ¿no? Así que ahí hay todo un mundo que ya estaba, evidentemente, en la arquitectura. Desde siempre la arquitectura ha intentado desde el propio diseño, la propia forma, la orientación, bueno, muchos factores que influyen en el diseño de la arquitectura, hacer frente a esas mejoras energéticas, esa optimización energética. Pero si cabe ahora en la actualidad, pues con todos los procesos que estamos sufriendo, pues con más motivo, ¿no? Y es algo que en la escuela se enseña y es un tema que está siempre pendiente casi desde el primer curso de la asignatura de proyectos, ¿no? Bueno, pues si no hay nada más, damos por concluida esta sesión. Dar las gracias a Carmen de nuevo como siempre, por su experiencia, ¿no? Mostrar su experiencia, como decía antes, tan inspiradora, tan motivadora. Y desearle que le siga yendo igual de bien y que otro año pues venga también a contarnos lo bien que le va y a seguir dando esa motivación y esa experiencia. Gracias a todos y a todos los asistentes por estar ahí, por vuestras preguntas. Esperamos que haya sido de utilidad esta charla y esperamos veros en los próximos años por esta escuela, ¿no? Estudiando una carrera tan bonita como la ha presentado Carmen. Dar las gracias también a Nazaret, que ha estado ahí en los mandos, haciendo labores de producción y realización. Y nada, muchas gracias y nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias.